Sí, gracias. Muy bien. Pues si os parece, en el día de hoy me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me alegro de estar aquí con vosotros. Recuerdos también de mi esposa. Las niñas, le comentaba antes, que se están haciendo mayores y ellas también quieren estar, lógicamente, pues en fin, que ya no podemos traerlas de un lugar a otro, pero bueno, que muchas gracias. Que os traigo sus saludos también. Muy bien. Hace unos días, regresando del trabajo, bueno, hay una frutería al lado de mi casa que hace esquina y a veces aprovecho ya cuando llego y compro lo que me hace falta, las patatas, el no sé qué, y Eliana me dice, oye, falta no sé cuánto, tal, y aprovecho y ya subo con la fruta. y el otro día estaba ahí haciendo cola ya para pagar y había una señora mayor que estaba delante de mío ya pagando y ella se puso nerviosa, ¿no? Porque, bueno, tenía que pagar y estaba intentando sacar el monedero, pero tenía un montón de cosas ahí, sacó las llaves, sacó varias cosas y no acababa de ser, entonces volcó directamente lo que había en el bolso, todo encima de la mesa, del mostrador. Y finalmente, pues sacó el monedero, ¿no? Pero ella expresó una cosa que fue esta frase, dijo, ¡ay, es que la edad no perdona! Dice, no puedo creer que en marzo ahora vaya a cumplir 80 años. Y yo le dije, oiga, no sé por qué digo estas cosas a veces, y le digo, oye, ¿y si usted pudiera quedarse en alguna edad, cuál sería? Entonces se giró y me dijo, ¿yo? Yo a los 40. Yo me hubiera quedado ya para siempre en los 40. Y dice, bueno, ahora los 40, pero cuando era más joven quizás hubiera dicho los 17, ¿no? Entonces me hizo pensar que cuando tú preguntas a qué edad te gustaría quedarte permanentemente, generalmente es más joven de la edad que tienes, ¿no? No necesariamente un bebé, pero sí que es más joven. Entonces cuando tú vas bajando la edad, si tú preguntas a alguien probablemente de 40 o de 50, pues a lo mejor te va a decir, hombre, yo me hubiera quedado a los 32, por ejemplo, ¿no? O a los 28. Y vas bajando y entonces todos vamos bajando con me gustaría estar más jóvenes. Hasta un punto en que tú llegas a los más jóvenes, a los adolescentes o incluso menores, ¿no? 12 años aproximadamente y pasa lo contrario. Cuando tú preguntas a alguien que es más pequeño, a los adolescentes, pues te dirían, no, ellos quieren ser un poco mayores de lo que son. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa porque cuando tú eres mayor, te gustaría ser joven para tener fuerza y no depender de nadie, no tener dependencia. Y cuando tú eres más joven, te gustaría ser mayor para tener autonomía, justamente, y no depender de nadie. Pero si os fijáis, nadie dice, a mí me gustaría volver a tener 3 años, a mí me gustaría tener 2 años o a mí me gustaría ser un bebé. ¿Por qué? Porque en esa época no tienes autonomía, no tienes fuerza y dependes de todo el mundo. Entonces cuando alguien pregunta, siempre decimos, no, a mí me gustaría mantenerme en tal y tal edad, pero es difícil que lleguemos a decir, a mí me gustaría nacer de nuevo. Y me gustaría leeros el texto, los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, y dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo,
¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Cuando Jesús le expresa esto a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, es una expresión un poco rara, porque hoy día, si tú lo piensas, es difícil de entender a qué te estás refiriendo exactamente, pero cuando tú escuchas la sociedad en la que estás, te llevas sorpresas. No sé si os acordáis, en agosto de 2008, en el aeropuerto de Barajas de Madrid tuvo uno de los peores accidentes aéreos de toda la historia en España, en el cual hubo un accidente de avión causando 154 muertos. Eso pasó en Madrid. Hubo solo 18 personas que se salvaron de esa muerte y entrevistaron a algunas de ellas. Y hubo una que se llama Beatriz Reyes, que en ese momento tenía 41 años, y le hicieron una entrevista y ella dijo lo siguiente, dice, yo me agarré a mi sillón, no hice nada especial, fui consciente de que era un accidente cuando el estómago me subió y me bajó y sentí un golpe y soy afortunada. El 20 de agosto nací de nuevo. Cuando tú vas a las inundaciones de Valencia, que tuvieron lugar hace apenas unos meses, ¿no? En octubre, una de las supervivientes de la Dana, que además era conocida como Conchi, y se ve las imágenes, si habéis visto imágenes, es una que aparece una cabeza y la riada y se ve la cabecita, ¡socorro!, pasando, ¿no? Y ella se salvó y fue entrevistada también. Y dijo lo siguiente, yo fui a trabajar cuando ni siquiera llovía. Llegué a casa alrededor de las 6:30 y de repente escuché ruidos, gritos en la calle, vi coches moviéndose en otra dirección y la gente decía que venía agua. Yo me quedé en la furgoneta, distraída, hablando por teléfono con mi padre, quien decía que no iba a pasar nada. No me di cuenta de que la gente ya estaba evacuando, veía coches viniendo hacia mí a toda velocidad y el agua cada vez era más fuerte. Y fue en ese momento cuando me solté del árbol que estaba cogida, me sujeté a una barandilla, pero esta se cayó, iba directamente al ascensor, cuando entonces un hombre apareció y me rescató. Y dice, he vuelto a nacer otra vez. Así que ya sabemos que todas estas personas no se metieron en el vientre de su madre y volvieron a nacer de nuevo. Así que las palabras de Jesús no son tan raras cuando escuchamos lo que dice la sociedad en nuestro entorno. Sabemos que estas personas no volvieron a nacer físicamente, pero hay una cosa interesante. Todas esas personas que pasaron por esta situación traumática, después de sobrevivir, que no fue por sus propios medios, que sobrevivieron, tienen los mismos ojos, tienen las mismas mentes, el mismo cerebro, tienen el mismo cuerpo, tienen el mismo corazón, pero no ven la vida igual. ¿La ven de otra manera? Aun siendo ellos mismos los mismos, todo lo demás es nuevo. La forma en que toman decisiones, la forma en que leen las cosas ha cambiado, durante un tiempo al menos. Para que una boca diga, he nacido de nuevo, tienes que haber pasado por una situación. Siempre en todas las cosas hay un elemento, y es superar la amenaza de muerte. Siempre. No es lo mismo saber que un día vas a morir que saber el día que vas a morir. Y eso pasa también cuando te detectan una enfermedad grave, ¿no? Y te lo dicen. De repente, yo recuerdo a mi padre que cuando le diagnosticaron el cáncer, ya hace muchos años, ahora en febrero se cumplía 18 años que murió, y cuando le diagnosticaron el cáncer, él me explicaba, compartíamos muchas cosas, y me dijo,
yo ahora tengo la sentencia de muerte. Y hablando con un conocido también de la familia y tal, él decía, no, yo cuando voy en moto y tal siempre me pongo el casco porque sé que un día me podría morir también. Y mi padre me decía, él no ha entendido lo que yo le explico. Una cosa es saber que tú puedes tener un accidente y puedes morir, y entonces tienes que ir con cautela. La otra es que te hayan puesto fecha de caducidad, que es muy diferente. Entonces, además es sentencia de muerte. La sentencia es una palabra que proviene sobre todo del ámbito judicial y que tiene que ver con la resolución de un juez, que es irrevocable. Esto es así y ya, no hay nada que hacer. Esta es la sentencia, esta es la declaración de un juez que no se puede cambiar. Hace unos días tuvimos también la visita de unos amigos que venían de Colombia y justamente él fue diagnosticado con la misma enfermedad de mi padre. En 2007, el mismo año que él murió, fue diagnosticado a él esta enfermedad que prácticamente, como mucho, el 50% te dura 5 años una vez, no hay cura para ella. Y él lleva 18 años, después de 2 autotrasplantes, etcétera, ¿no? Pero su mujer, cada vez que le pregunta, ¿y cómo estás? Y él dice siempre, rompiendo las estadísticas, cariño, rompiendo las estadísticas. Él recibió esta enfermedad siendo ateo y por medio de la enfermedad supo que era necesario nacer de nuevo y conoció a Jesús y fue salvo y él sigue luchando. Pero él siempre explica que no hay momento en su vida que no sienta agradecimiento. Y yo le he dado muchas vueltas al tema del agradecimiento, ¿no? De sentir, de dar gracias, de estar agradecido. Y siempre me ha llamado la atención por qué las personas tenemos que dar gracias. No hablo de los creyentes, ¿eh? Las personas, cuando te pasa algo traumático y que tú superas, doy gracias a la vida, al universo. Cuando escuchamos, ¿no? A alguien que se ha entrevistado en los medios de comunicación, ha pasado una... No sabe a qué le da gracias, pero tiene que darlas. Es curioso, ¿no habéis pensado nunca? ¿Por qué? Porque uno cuando supera una situación así no se plantea y dice, uy, espera, he superado esta situación, es verdad, tendría que ser agradecido. Pues muchas gracias. No, es espontáneo. Tú has sido libre de repente y necesitas dar gracias, pero no sabes a quién. Entonces, gracias a la vida, gracias al universo, gracias a tal, a cual, cuando tú eres liberado de algo. Y hay una cosa muy interesante que hacemos las personas, los seres humanos. Nosotros necesitamos dar gracias, pero no hay cosas que sean dignas de merecerlas. Las gracias, siempre hay personas que son dignas de merecerlas, no cosas. Entonces, el ser humano, cuando ha rechazado a Dios, su impulso natural sigue siendo dar gracias. Pero como es reacio a dar gracias a Dios, ¿qué hace? Personifica cosas. Mira, el otro día estábamos en casa y mientras mi mujer intenta ahí ayudar a una de las niñas con las matemáticas, los que somos de letras estamos en la cocina. Entonces yo me quedo en la cocina y voy preparando ahí la cocina y viene la pequeña, papá, vamos a bailar. Entonces mientras nos ponemos a bailar, mientras yo voy cocinando, siguiendo sus pasos, que a ella le gusta bailar, entonces a veces me dice, vamos a poner una música, ¿no? Vamos a poner esta canción. Y me dice, vamos a poner esta canción, ¿qué tal? Y me pone una canción de Chayanne, ¿sabes? De hace años y digo, hija, ¿qué te enseñan en la escuela, no? Pero pusimos la canción y es muy interesante la letra. Pues yo la estaba escuchando y dice lo siguiente, dice... Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para después seguir. Recuerde que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida. ¿Vale? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas que tiene y dice... Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve, escampa, son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Y ahora dice en estribillo, tambor, 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 que llama al tambor, tambor, tambor,
dice, de mi madre tierra. O sea, esta es una canción de agradecimiento, pero no puede ser algo, porque las cosas no merecen gracias. Como tiene que ser alguien, lo que hago es convertir la tierra en una persona, la madre tierra, para dignificar, para que alguien sea correspondido a esas gracias que yo tengo que dar, porque no se las voy a dar al Creador de toda la vida, de todas las cosas, aunque el testimonio ha sido puesto dentro de sus corazones. Pero ellos han rechazado dar las gracias a Dios. Y siempre, aunque estuviéramos en una isla perdida, en 1000 kilómetros a la redonda, estuviéramos solos, si fuéramos liberados de algo, de un tiburón o de lo que fuera, necesitaríamos también dar gracias. Hay un anhelo profundo y vital de dar gracias en nuestra esencia, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque justamente el anclaje de relación con Dios, cuando uno conoce a Dios, lo conoce por medio de que ha visto que es pecador y a dónde le lleva. Entonces aprecia el sacrificio de Jesús. Y cuando entiende que Jesús ha sido el don que Dios ha dado para pagar el pecado que yo merecía, entonces me arrepiento de mi pecado, acepto su entrega y doy gracias. Y es con las gracias, con el agradecimiento, que mi relación con Dios se ve restaurada de nuevo. Es tremendo. Entonces, el anhelo vital del ser humano es dar gracias, pero no sabe a quién dárselas, porque rechaza al Dios creador de todas las cosas, a menos que Él se revele también. Entonces, vamos a ver qué leíamos en Juan capítulo 3, versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, que era prominente y reconocido entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Bueno, esto ya lo habremos visto o lo habremos escuchado muchas veces, ¿no? Que la particularidad de que este hombre prominente entre los judíos y reconocido fuera Jesús, pero de noche. Jesús lo dice en Mateo 23:5, dice, hablando de los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pero en este mismo capítulo de Juan, también más adelante, en el mismo capítulo, pero versículos más adelante, dice que, claro, que el ser humano no va a la luz, porque cuando va a la luz, sus obras son expuestas. Entonces, las obras más perversas del ser humano no se cometen durante la luz, sino se cometen en la oscuridad. Y claro, este hombre, la declaración de que sabemos que has venido de Dios como maestro, cuidado, porque si estuviera en la luz, ante muchos de los otros fariseos probablemente le podía caer una, o probablemente se generarían tensiones importantes. Ahora, solo hago como mención que cuando Jesús muere, Juan también al final de todo, en los últimos capítulos, se refiere a este hombre cuando fueron a sepultarlo y él llevó el cuerpo y dice, y Nicodemo, aquel que vino a Jesús de noche, también, ¿no? Porque en ese momento era una persona, pero después al final fue otra. Es muy interesante también, ¿no? Pero Nicodemo se acerca de noche y hace esta gran declaración de que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces la Biblia, cuando tú lees, te das cuenta de que hay raciocinio. Los argumentos son lógicos. O sea, yo sé que tú has venido de Dios porque, claro, nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo. Para que alguien pudiera hacer las cosas que tú estás haciendo, hombre, como mínimo viene de Dios, que es el único que puede hacer lo imposible. Entonces tú lees la palabra y tiene coherencia las cosas. Y a través de la naturaleza tú puedes también entender que hay un creador. Eso lo explica en Romanos, ¿no? Capítulo 1, 20, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado.
de manera que no tienen excusa. O en el Salmo 19, los cielos cuentan la grandeza de Dios y el firmamento es la obra de sus manos. Sin embargo, a pesar de que Nicodemo hace esta gran declaración, como nosotros podemos hacer cuando cantamos los domingos, Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque declares esto, hay una cosa que tiene que pasar. Y si esta cosa no pasa, no hemos entendido nada. Es necesario nacer de nuevo. Si tú analizas realmente la vida y las reflexiones sobre ella y miras las evidencias, te darás cuenta de que ser ateo no es tan sencillo. Es complicado. O dicho de otra manera, ¿no? Hay muchísimos elementos que sugieren la mano de Dios en muchísimas cosas. Y sin embargo, si aún racionalmente encontramos argumentos para sostener que Dios existe, debes saber igualmente que es necesario igualmente nacer de nuevo, aunque creas en la existencia de Dios. Y como hemos visto en la Biblia, dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero si vamos a leer el texto en griego, hay una palabra que es de nuevo, que se traduce como anoten. Y anoten quiere decir dos cosas, de nuevo y de arriba. Exactamente lo mismo, dice esto. Es la misma palabra que de hecho aparece en el Evangelio de Juan también en otros aspectos, en otras partes del texto, como por ejemplo en el 3:31, que dice, el que procede de arriba está por encima de todos. Este de arriba es la misma palabra que de nuevo, es anoten. O dice, cuando respondió Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de anoten, de arriba. Así que podemos leer sin ningún error, en verdad te digo que el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Es decir, que en el nuevo nacimiento algo tiene o alguien tiene que venir de arriba sobre la persona para que realmente se produzca algo que te haga ver a partir de ahora la vida diferente a como la veías antes. De que aunque tengas los mismos ojos, aunque tengas la misma mente, todo cambie para ti. La forma de entender las cosas, la forma de leer las personas, la forma de escuchar, la forma de interpretar la vida y dónde están tus motivaciones. Todo esto cambia cuando alguien nace de arriba. Todo esto cambia. Es así, ¿eh? Es así. Y eso nos debe ayudar a saber, a aquellos que hemos nacido de nuevo, recordar ese punto en que nuestros ojos fueron abiertos. Y si a lo mejor llevas en la iglesia toda tu vida, pero no hubo esa revelación, entonces tienes que pensar que a lo mejor es necesario que nazcas de nuevo de la misma manera que Nicodemo llevaba toda su vida asistiendo los sábados a la sinagoga. Estamos hablando de poder y revelación divina auténtica. El que no ha nacido de arriba. Y es aquí donde se encuentra la disposición de fe del ser humano y la disposición de revelación por parte de Dios. No basta con argumentos, se trata de poder de lo alto. Y eso es lo que no entendía en ese momento, no entendió Nicodemo, por lo que Jesús le vuelve a decir, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nosotros sabemos muy bien que en ese contexto judío, el lavamiento tenía una característica ceremonial. Por eso a Jesús se le acusa y se acusa también a los discípulos de cuando iban comiendo trigo y les dice, oye, primero que no podéis arrancarlo porque es sábado y además no os habéis lavado las manos. No era un tema higiénico, era un tema ceremonial. Es lo que hacían justamente, lavarse bien antes de tomar como un símbolo de limpieza. Y luego lo veremos también en el bautismo.
¿vale? Que el bautismo al final es un símbolo también que expresa y muestra lo que ha ocurrido en un interior que no podemos ver, en un interior de la persona. Por lo tanto, ¿recordáis que decía Juan el Bautista? Yo os bautizo con agua, pero detrás mío viene otro que es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él os bautizará con alguien, no con algo, con alguien. Que la palabra bautizo viene de baptizo, que quiere decir impregnarse de. O sea, ¡fum!, Dios viene a tu vida. Esto es lo que dice el Evangelio de Jesucristo. Bueno, si os acordáis, cuando yo empecé el sermón, os comentaba la experiencia que tuve en la frutería con esa mujer que dijo, ¡ay, la edad no perdona! Dice, no puedo creer que este mes de marzo vaya a cumplir 80 años. Y hemos hablado de la edad. Pero hay una cosa que dijo la mujer antes, ¿no? Y dijo, ¡ay, es que la edad no perdona! Y Dios nunca tuvo ningún problema con el paso del tiempo. Tampoco los ángeles. Ellos han vivido durante siglos y no tienen ni una sola arruga. A ellos no se le tuercen los tendones, ni tienen problemas físicos que se van acrecentando con el tiempo, etc. Nosotros no tenemos un problema con la edad. Nosotros tenemos un problema con el pecado. No es la edad la que no perdona, es el pecado el que no perdona. Es lo que trae haber estado apartados de la vida desde el momento en que nacemos. Y nuestros cuerpos físicos están condenados por un juez que dictó sentencia, que es irrevocable. No se puede volver atrás esa sentencia, se tira hacia adelante. Por eso luego tuvo que morir su hijo. Hay sentencia de muerte, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos y nadie puede alcanzar la gloria de Dios. No es posible para el ser humano alcanzar la gloria de Dios. Para nosotros, de hecho, no es posible muchísimas cosas. Hace solo 2 meses que en los medios de comunicación, como hacemos cada año, se habla de los nuevos propósitos de Año Nuevo. Y solo 2 meses después, piensa en aquellos propósitos de Año Nuevo que muchos se marcaron, y si a lo mejor tú también, y cuántos lo han sostenido en el tiempo. Prácticamente se diluye completamente. Porque nosotros pensamos que el poder consiste en un cambio de fecha. Y el poder no cambia por un cambio de fecha. El poder no cambia, o sea, los cambios en nuestra vida no vienen por una cosa, vuelvo a decir, vienen por alguien. Y cuando tú vas leyendo la Escritura y llegas hacia el final, te das cuenta que hubo una persona que dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No es algo, es alguien que hace nuevas todas las cosas. Por eso leíamos aquí en el capítulo 3 de Juan, y vamos avanzando, y en el 11 dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha bajado, sino el Hijo del Hombre que ahora está... Y cuando Jesús subió al cielo, dice, no, yo me tengo que ir. Tranquilos a sus amigos, yo me tengo que ir porque si yo no me voy, no vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces no va a poder nacer de nuevo una persona porque no viene sobre él el Espíritu Santo. Por eso tenemos que nacer de arriba, que es donde viene el Espíritu, cuando Jesús está ahora. Y dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo,
14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. De la misma manera que esa serpiente de bronce, Moisés la levantó y todos aquellos que habían sido picados y iban a morir, podían mirar esa serpiente y ser sanados, así va a levantarse también el Hijo del Hombre. Qué similitud, ¿no? Con una serpiente podía haberse asemejado a otra cosa, pero es que cuando fue levantado como serpiente, como hijo de pecado, porque Dios lo vio, porque ahí estaban todos nuestros pecados puestos en esa cruz. Y así fue crucificado. Recibió el castigo justo, siendo Él por los injustos. Fue hecho pecado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Y ahora todo aquel que le mira, todo aquel que le recibe, todo aquel que cree en Él, puede ser limpio y ser llamado hijo y ser llamado sacerdotes, como decíamos hoy. Por medio de la carne, dice en Hebreos, esta semana estuve meditando en Hebreos, es tremendo, y también en Éxodo, porque es muy interesante en Éxodo, cuando ellos hablan del templo, entonces está el lugar santísimo, donde también está el arca, etc. Y luego hay un velo. Y después del velo hay un altar, pero en ese altar no se matan animales, hay un altar para incienso, que es el olor grato, las oraciones. Y ese incienso y ese aroma que se volcaba ahí, dice, y todo lo que, es muy interesante, esto es en el capítulo 30 de Éxodo, dice, y harán mezcla como perfumista, Aarón lo pondría ahí como perfume, que es grato olor a Jehová. Y dice, y todo lo que, eso es tremendo, y todo lo que toque esto, quedará santificado. Es que se me pone la piel de gallina. Todo lo que toque el perfume queda santificado. Aquí las cosas son al revés, porque nosotros tocamos las cosas y quedan sucias. Pero en Dios no. Entonces, cuando ese perfume tocaba, ese incienso, quedan santificados. ¿O por qué oramos antes de comer? ¿Por qué? ¿Porque es costumbre? No, porque cuando nosotros oramos es para santificar lo que vamos a tomar. ¿Y qué oramos? ¿Qué son las oraciones de los santos? Son incienso y olor grato a los ojos del Señor. Y ahora tenemos entrada al lugar santísimo donde estaba el velo, porque el velo es la carne, dice Hebreos. Jesús fue sacrificado y por medio de él ahora ya podemos acceder al lugar santísimo que nadie podía acceder, siendo él el sumo sacerdote entre una vez y para siempre. Así que animémonos, confortemos los unos a los otros con la fe, tanto la vuestra como la mía, como decía Pablo también en Romanos. Porque ansioso estoy de estar entre vosotros para anunciaros el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, es decir, la forma en que el hombre es justo, en el Evangelio la justicia de Dios se recibe por fe y para fe. Es decir, las personas creen mediante la fe, pero yo predico porque creo en Él. Es causa, la predicación viene porque yo creo. Mira si tú estás predicando fuera y verás lo que crees también. Así que hermanos, adelante, sigamos adelante. No desistamos y pidámosle al Señor que nos ayude en cada momento, que vuelva a arder nuestra llama. Siempre tenemos que ir aquí, siempre. Lo necesitamos todos. Todos caemos, todos tropezamos. Hay que volver ahí, hay que volver a Jesús, porque Jesús es lo primero que nos arrebatan cuando alguien quiere que vivamos siempre en culpa. Entonces, creo que es un buen momento para tomar del pan y el vino ahora. Padre, te pido que bendigas esta iglesia, que la ayudes en todo momento. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque ni siquiera nosotros entendemos muy bien, la verdad. Yo no entiendo muy bien qué quiere decir ahora que yo pueda dirigirme a Dios de forma natural y espontánea, siendo escuchado como un hijo. Y quiero entender, Señor, quiero entender más, Padre,
pero quiero que también esto produzca en mí un efecto y que pueda llevar a hablar de ti con valor, porque tengo temor, Señor, porque aprendo a amar más a mi propia vida que a la de los demás y más a mi propia vida que a ti. Y no quiero que sea de esta manera. Igual para mis hermanos, y que seamos uno y busquemos tu gloria y que siempre de alguna manera estemos sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque hay veces que tú cambias rumbos, hay veces que es verdad que tú nos indicas algunas cosas, pero las cosas como están muchas veces nos dan seguridad y queremos seguirte a ti, no nuestra propia percepción de la seguridad. Así que abre nuestros oídos para escuchar y nuestro entendimiento y para tomar decisiones, aunque a veces puedan parecernos descabelladas, pero que sea por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.